el máximo líder de la religión más grande del mundo, que es la católica, el Papa Francisco afirma que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un fracaso. Tenemos que recordar. Atención a esto, presten atención a lo que el Papa está diciendo. Atención, ay, no puede ser. Solo es cuestión de escuchar y de poner todo el conocimiento que uno tiene para sacar una conclusión coherente. El Papa Francisco afirma que humanamente hablando. Eso, es tan sencillo. Humanamente hablando. Humanamente hablando. Por ejemplo, recordemos que San Pablo hace una distinción entre el pensamiento puramente humano, ¿no? El antropos psíquicos, el pensamiento puramente de esta tierra psicológico, y hay el antropos neumáticos, es el hombre en cambio espiritual. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video cuyo título es Teólogos, apologistas y maestros, quiero una respuesta. Predicador Diego Sick. ¿Fue el sacrificio de Jesús un fracaso? Usen todo su conocimiento para una respuesta coherente. Y entiendo, va a utilizar este video en el que el Papa Francisco dice que la muerte de Jesús fue un fracaso, ¿sí? Pero esto el mismo Papa lo aclara. Inclusive, como él dice, hay que utilizar todo su conocimiento para una respuesta coherente. Hay que sencillamente prestar atención a lo que el Papa está diciendo. Vamos a verlo, ¿ya? Y así también solucionamos el problema de algunos por ahí católicos raros, disculpen que lo diga así, que también dicen, el Papa es un hereje porque ha dicho esto. A ver, escuchen bien. El que no sabe distinguir se equivoca y a veces en errores graves de juicios y acusaciones que no tienen fundamento. Veamos. El máximo líder de la religión más grande del mundo, que es la católica, el Papa Francisco afirma que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un fracaso. Tenemos que recordar. Atención a esto, presten atención a lo que el Papa está diciendo. Atención, ay, no puede ser. Solo es cuestión de escuchar y de poner todo el conocimiento que uno tiene para sacar una conclusión coherente. Que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. El Papa acentúa, humanamente hablando, humanamente hablando. Humanamente hablando, pues morir es una tragedia. Humanamente hablando, una enfermedad es una tragedia. Espiritualmente hablando, la muerte de Cristo en la cruz, la muerte de una persona, la enfermedad misma puede ser la mayor bendición. En el caso de la cruz, Cristo en la cruz es la bendición por antonomasia. Solo hay que prestar atención. Veamos qué es lo que continúa. En el fracaso de la cruz. El Papa Francisco afirma que humanamente hablando. Eso, es tan sencillo. Humanamente hablando. Humanamente hablando. Por ejemplo, recordemos que San Pablo hace una distinción entre el pensamiento puramente humano, ¿no? El antropos psíquicos, el pensamiento puramente de esta tierra psicológico, y hay el antropos neumáticos, es el hombre en cambio espiritual. Hay una distinción. Entonces el Papa habla desde el punto de vista del dolor humano. Entonces podríamos decir un fracaso. Pero el Papa no ignora en absoluto lo espiritual. Él lo ha declarado a Jesucristo millones de veces como el Salvador, como la fuente de nuestra esperanza, de nuestra alegría, como nuestro Dios, como nuestro Redentor. Eso está clarísimo. Pero veamos, cuando uno interpreta así un pedacito y acá y le intenta sacar, es lo mismo que a veces
Se pasan los hermanos evangélicos, disculpen que lo diga así, no todos, pero algunos se pasan cuando cogen un texto de la Biblia y lo interpretan así como está pasando con ese hermano al respecto de las palabras del Papa Francisco. Y también entre nosotros los católicos, alguno podrá interpretar desfigurando o quitándole todo el contexto y el sentido más amplio de un versículo específico, ¿no? Fue un fracaso la muerte de Cristo. Él dice que lleva un vía crucis y ahí va relatando todo el proceso de la crucifixión, la pasión de Cristo, y en las convicciones personales del Papa Francisco, la muerte de Jesús o la crucifixión de Cristo fue un fracaso, el fracaso más grande de Dios. Complete la frase, humanamente hablando, humanamente hablando. Eso es una gran herejía, escrita con letras mayúsculas, una reverenda herejía. Veamos si es que esto puede constatarlo, porque si mal no recuerdo, el mismo San Pablo habla de que para los judíos, para los griegos, esto es una locura, esto es algo de necios, es una aberración, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Entonces San Pablo también ha cometido un error gravísimo al decir la locura de la cruz, al decir los judíos, los griegos la consideran esto, de necios, de ignorantes, ¿no? Es que hay que saber solamente escuchar en qué sentido se está diciendo, ¿no? Qué cosa tan sencilla hacerlo, pero a veces el corazón y la mente están obstinados en buscar solamente lo malo, ¿no? ¿Me pueden comprobar con la Biblia que el sacrificio de Cristo fue un fracaso? ¿El apóstol Pedro acaso nos dejó relatado que fue un fracaso? ¿El apóstol Pablo, nuestro apóstol, que acaso nos enseñó que el sacrificio de Cristo fue un fracaso? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veamos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Es justamente la cita bíblica que estaba mencionando. Primera de Corintios 1, 21 a 20, bueno, hasta el 25 ha puesto, ¿no? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, miren esta distinción. Por un lado, sabiduría de Dios, y vamos a ver que después habla de el judío del griego. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. San Pablo dice que para unos pues es una cuestión de necios, de quienes se tropiezan, y para otros locura. Hay una distinción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, ¿no? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahí está la distinción. Una cuestión humana y otra cosa, la cuestión espiritual divina. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por supuesto, o sea, eso está clarísimo y lo mismo se deduce también de las palabras del Papa. Él dice, humanamente hablando es esto, pero evidentemente, espiritualmente hablando, dentro de la mente, del pensamiento de Dios que nos ha manifestado en su revelación, pues es la victoria, es el triunfo de la cruz. Y esto, repito, el Papa lo sabe y lo ha dicho cuántas veces. O si no, no sería cristiano. Sería absurdo que él diga, soy cristiano, sigo a Cristo, sigo a un fracasado. Por supuesto que no. Él sabe que está detrás de quien le da el triunfo, la victoria total, ¿no? Qué pena. Ni siquiera un poquito de lógica. Disculpen que lo mencione así.
El triunfo de Jesús al final de los tiempos será el triunfo de la cruz, la demostración de que el sacrificio de sí mismo por amor del prójimo y a imitación de Cristo es el único poder victorioso y el único punto fijo en medio de la confusión y tragedias del mundo. Lo dijo el Papa Francisco antes de la oración del Ángelus. La Biblia me dice otra cosa. La Biblia me afirma que el sacrificio de Cristo en la cruz era toda la sabiduría de Dios. ¿Usted cree que Dios improvisa? Los hombres exitosos en esta tierra son personas que planifican, son personas que diseñan. Pero me llama la atención que él mismo hace esta distinción. Él mismo dice la sabiduría al respecto del entendimiento humano. Y luego seguramente hablará de la sabiduría de Dios, que es una victoria, que es un triunfo, ¿no? Ya, creo que ahí está. Y él mismo se da la respuesta. Y no sé, vamos a escuchar un poquito más, a ver si es que da un dato más o si no, terminaríamos allí. Los empresarios exitosos, hombres de negocio que han alcanzado el éxito, ellos no salen por la vida al azar a ver qué sale. Diseñan, planifican. Los hombres mortales hacen eso. ¿Usted cree que el creador del universo no diseñó el diseño perfecto de la muerte de Cristo en la cruz? Nunca, jamás. El sacrificio de Cristo fue un fracaso, ni humanamente hablando, nada. ¿Sabe usted? Pero qué raro, él acaba de leer la cita de la carta a los Corintios y ahí dice que los griegos y los judíos consideran esto como una locura. Lo consideran como algo insensato. Él lo está leyendo y ahora dice, no, ni siquiera humanamente no es un fracaso. Pero la misma Sagrada Escritura está hablando de aquellos hombres que consideraban esto algo tan torpe, algo que no tiene sentido. Declarar a un Dios que ha muerto. Realmente me parece un poco extraño, ¿no? Que no sea coherente con lo que ha leído con anterioridad. Entonces el Papa Francisco, cuando propone esto de humanamente hablando, eso es un fracaso, es para que todos nosotros entendamos que el sacrificio de Cristo en la cruz y la vivencia cristiana ante los ojos de los hombres es una pérdida de tiempo. No sirve para nada. Es un fracaso. Pero cuando tú pones la mirada en tu Salvador, en tu Redentor, entonces lo que ha sido un fracaso se convierte en el triunfo máximo, porque nos ha abierto las puertas de los cielos. Esto es así de sencillo. Si a alguien le molesta, le causa quizá incomodidad la forma de expresarse del Papa, pues es una cosa ya más subjetiva, más personal. Pero objetivamente hablando, tenemos que interpretar cómo él lo ha mencionado. O como, ni siquiera interpretar, a veces, porque uno podría decir, es que yo lo entiendo así, yo acá. No, sencillamente escuchar. Lo que él dice, ahí está, claramente, ¿no? Y eso se compagina también con lo que dice la Sagrada Escritura, según este mismo Señor nos ha hecho el favor de presentarnos, y ahí estaba más bien confirmando lo que el Papa decía al respecto de un pensamiento puramente humano. Bien, queridos hermanos, sencillamente permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.